¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de historia. A ver, vamos a agregar los compañeros. Un momentito. Ya. Entonces, recuerden que nosotros, clases anteriores, estuvimos viendo acerca del esclavismo, el feudalismo, en lo que corresponde al Nuevo Mundo, ¿verdad? Entonces nos habíamos quedado nosotros en eso y ya tenían sus deberes, todo correspondiente a ello. Vimos la estructura social y en este caso nos habíamos quedado en los privilegiados dentro de esta estructura social que teníamos. Obviamente, tanto como en el pasado como en la actualidad, siempre los privilegiados van a ser una minoría. En este caso era una minoría integrada por los nobles y también por los clérigos, los cuales gozaban de ciertos derechos. Ellos no trabajaban manualmente ni pagaban impuestos. Además que ellos administraban justicia y podían ser juzgados únicamente por miembros de qué? De su estamento. Entonces hasta ahí ya nosotros tenemos lo que era el grupo de privilegiados. Ahora, dentro del grupo de privilegiados, como habíamos visto, teníamos a la nobleza y el clero. En este caso, la nobleza eran los que combaten, eran los nobles, grandes propietarios de tierras, y los caballeros se encargaban de luchar y defender a la población en caso de guerra y ejercían el poder sobre esta. El clero, por otro lado, eran los que rezan, los oradores. Eran los obispos, los monjes, los sacerdotes. Además que los miembros de este estamento se dedicaban a la oración y a rogar a Dios por de los otros estamentos. Ahora, con el grupo de, en este caso, no privilegiados, teníamos que la gran mayoría de la población carecía de cualquier tipo de privilegio y por lo tanto debía trabajar y además de trabajar tenía que pagar impuestos, como era el caso de los campesinos. En este caso, los que trabajaban eran los que solían ser hombres y mujeres libres y los siervos que carecían de libertad. Se ocupaban de obtener los alimentos y los productos necesarios. Los siervos no eran libres, pues pertenecían a su señor desde su nacimiento. No podían, por otro lado, desplazarse, contraer matrimonio o legar bienes a sus hijas sin permiso del señor, hijas o hijos. En este caso, también eran campesinos que trabajaban en tierras por las que pagaban una parte de su cosecha al señor feudal. Si no pagaban, por ejemplo, en el caso de las malas cosechas, pasaban a ser, en este caso, siervos. La alimentación de los campesinos era escasa y también deficiente. Su dieta estaba compuesta por pan negro, sopas, verduras y huevos. La carne estaba reservada solo para algunos días festivos. Las viviendas eran muy rudimentarias e insalubres. Consistían en pequeñas cabañas de adobe, madera o piedra, en las que convivían con quienes, con los animales. Ahora vamos a ver la forma de producción en la América precolombina. Bueno, hay que tomar en cuenta que la economía de la América precolombina no empleó la moneda ni el mercado, sino que se basaba en el intercambio de productos, lo que se conoce como el trueque. Recuerden que antes de existir lo que era la moneda, la forma en la que las personas hacían comercio era mediante trueque. Es decir, si yo quería algo,
En este caso yo quería, qué sé yo, arroz, pero yo no cosechaba arroz, sino que yo cosechaba, qué sé yo, tomate, pimientos, cebollas, y tenía un vecino el cual cosechaba arroz. Entonces le decía, vecino, ¿sabe qué? Yo necesito arroz, yo le voy a dar todos estos tomates y usted me da el arroz que yo necesito. Y así era que las personas conseguían los alimentos y también hacían el intercambio. Pero poco a poco se fueron dando cuenta que algunos productos no eran en este caso, o no suplían lo que ellos entregaban a lo que recibían. Por ejemplo, es como decir, como que yo vaya a algún centro comercial, vaya Claro, y les diga, necesito este teléfono, yo te doy mi teléfono y tú me das ese teléfono, yo le doy un J1, ellos me tienen que dar un S20. Obviamente no hay ningún punto de comparación. Y en este caso fue lo mismo, pero más después que ya fueron creando lo que es las monedas, el oro, el intercambio de bienes, ahí fue que se fue cambiando esta forma de comercialización. Mientras tanto, todo se basaba en el intercambio de productos. También la fuerza laboral no se basaba en la remuneración, sino en la reciprocidad de parentesco. La agricultura, por otro lado, tenemos que fue el origen y la base de la economía de la América precolombina. Representaba en una actividad sagrada y no tenía finalidad comercial, sino solo para subsistencia. Es decir, si alguien se dedicaba a cultivar, netamente era para sobrevivir. Es decir, con estos alimentos yo sobrevivo día a día. Y también dependían de lo que eran sus dioses, los cuales eran responsables de los fenómenos climáticos y de las cosechas, es decir, al dios sol, al dios agua, al dios de la lluvia. A todos ellos les rezaban para que tengan, en este caso, una buena cosecha, que tengan buen tipo de clima, que haya sol, que haya viento. Todo esto para que obviamente la cosecha sea la mejor posible para ellos. Los incas, por otro lado, elaboraron lo que eran ingentes obras agrícolas como terrazas y cultivos sostenibles. También desarrollaron técnicas de conservación de alimentos como la deshidratación de la papa y de la carne. Las civilizaciones precolombinas cultivaron cerca de 700 especies vegetales, entre ellas papa, camotes, maíz, ají, algodón, tomate, maní, quinoa, y también se conocía el efecto analgésico de determinadas plantas. Con respecto y entrando a la minería, para las culturas precolombinas el oro era propiedad de los dioses y de uso ceremonial, no un medio para el intercambio comercial, ni tenía valor monetario. Es decir, el oro tenía más que todo valor espiritual, no como hoy en día, que el oro tiene valor súper que comercial. Los minerales los fundían en cristales de tierra, en este caso cocida, que colocaban en las altas cumbres y cuyo fuego avivaban soplando con canutos de cobre. Los metales de mayor dureza los utilizaban en las puntas de sus instrumentos de labranza, en sus armas y en instrumentos para tallar piedras durísimas como lo es el granito. La manufactura, por otro lado, tenemos que la cerámica se caracterizaba por la producción masiva y también en este caso estandarizada de piezas gracias al uso de los moldes. Usaban símbolos que se pintaban en las tumbas y sobre las piedras. Además que la cerámica precolombina también utilizaría, en este caso, como acto ceremonial, donde resaltaba por la finura del acabado y el diseño de las imágenes que la adornaban. Los mayas, por ejemplo, elaboraban máscaras funerarias de jade y dejaban códices elaborados en bases a las hojas de cabuya. El textil tenía una importancia religiosa, social y política, donde se destacaba por contener elementos de color, forma y geometría rica y variada donde expresaban su cosmovisión realizado en el intercambio
de productos y de fuerza también, obviamente de fuerza de trabajo. Ahora, todo esto nos va a llevar a lo que es el mercantilismo. En este caso, ¿qué es el mercantilismo? Se entiende que esta doctrina nace con la transición de lo que es la Edad Media, perdón, la Edad Media a la Edad Moderna. Un momento. Como les decía, de la Edad Media a la Edad Moderna. También el mercantilismo es el conjunto de las ideas o doctrinas económicas desarrolladas durante los siglos XVII y XVIII, según el cual la propiedad de un estado reside en la capital que puede acumular a través del comercio. El mercantilismo, por otro lado, tenía como objetivo el enriquecimiento de la nación y se basaba en lo que era la acumulación de metales preciosos, los cuales eran oro y plata, el impulso del comercio exterior y las principales medidas de la política mercantilista fueron, en este caso, el fomento de las manufacturas, lo cual intensificaban en cada país, lo que permitió aumentar la producción de mercancías destinadas al comercio y al proteccionismo. Para proteger el propio comercio se imponían fuertes impuestos habaneros a los productos extranjeros, que de este modo resultaban mucho más caros. La explotación de las colonias, las materias primas y los metales preciosos de las colonias eran enviados a los países europeos. Ahora, con respecto a la burguesía y los gremios, tenemos que la burguesía es una clase social que se caracterizaba o se caracteriza por poseer medios de producción propios y gracias a esto es que establecerá lo que es una relación de explotación con el propietario o grupo social obrero, el cual comprará su fuerza de trabajo. En este contexto surge la clase social burguesa, que no basada por su riqueza en la posesión de tierras ni dependía de los señores feudales. Eran personas libres, cuya riqueza provenía del dinero obtenido gracias a su trabajo relacionado con la artesanía y el comercio. La pequeña burguesía la formaban artesanos y pequeños comerciantes que vivían modestamente. La alta burguesía estaba integrada por mercaderes y banqueros que eran ricos e influyentes y se relacionaban con la nobleza, en este caso latifundista. Vivían en la ciudad y ocupaban cargos en la política, pero la mayor parte de los habitantes de las ciudades eran aprendices, criados y gente sin oficio que vivían de forma muy humilde. También habían mendigos y enfermos que subsistían gracias a la beneficencia. Los gremios, por otro lado, o las corporaciones, eran asociaciones económicamente de origen europeo, implantados también en colonias, las cuales agrupaban a los artesanos de un mismo oficio y que surgieron en las ciudades medievales hasta finales de la Edad Moderna, cuando fueron abolidos. Tuvieron como objetivo conseguir un equilibrio entre la demanda de las obras y el número de talleres activos, garantizando el trabajo a sus asociados y su bienestar económico y también de los sistemas de aprendizaje. Los artesanos, por otro lado, trabajaban a la vista de la gente y en su taller, que eran también tienda y vivienda, en cada ciudad los artesanos de un mismo oficio o de oficios relacionados se agrupaban en una misma calle y estaban obligados a asociarse a gremios. Estos surgieron con el objetivo de controlar la calidad de los productos y los métodos de trabajo, así como para ayudar a los artesanos asociados y proteger sus intereses para evitar lo que es la competencia. Los gremios establecían algunas normas o estatutos para regular el oficio. Por ejemplo, el establecimiento de los sueldos, las normas de trabajo, los días festivos, las técnicas de fabricación del producto, entre muchas otras cosas, todo esto variaba en función del oficio.
la fijación de los precios de venta y la limitación del número de maestros que podían ejercer lo que era la profesión. Además que cada gremio se encontraba aún, en este caso, a un santo que se convertía en su patrón. Actualmente los oficios tradicionales todavía conservan la festividad de su patrón. Los gremios también establecían varias categorías de artesanos. Teníamos al aprendiz, al oficial y al maestro artesano. El aprendiz empezaba de niño a aprender el oficio en un taller. El maestro se hacía cargo de él, lo alojaba en su casa, lo alimentaba, lo formaba, pero no le pagaba un sueldo. El oficial pasaba a la etapa de aprendizaje y cuando ya se dominaba el oficio, se cobraba un sueldo. Y el maestro artesano era el único que podía tener un taller propio. Para hacerlo, debía superar un examen y realizar una obra maestra. Los maestros controlaban los gremios y se convertían en personas muy influyentes y también en personas poderosas. Ahora, con respecto al mercantilismo y la expansión colonial, tenemos que las tierras del Nuevo Mundo fueron importantes, fue una importante fuente de ingresos para Castilla y sobre todo para la corona. El máximo interés de los españoles era la extracción de metales preciosos, oro y plata. Para ello explotaron minas, entre las que destacaron, en este caso, las Zacatecas en México y las Potosí en Bolivia, de las cuales se extraía plata. Los colonizadores también establecieron grandes explotaciones agrícolas y ganaderas para obtener los abundantes recursos de lo que era la tierra. Con respecto al intercambio comercial, tenemos que esta actividad económica de las colonias europeas tuvieron lo que fue en este caso, un gran impacto. Un momento, chicos. Además, bueno, un español está ingresando. Además de tener un gran impacto, también tuvieron grandes beneficios, el cual fue el intercambio comercial. El comercio con América fue un monopolio de la corona que contrataba todas las actividades del intercambio. Y también, obviamente, además de contratar, las controlaba. De las Indias llegaban metales preciosos, cueros, azúcar y productos hasta entonces desconocidos en Europa, como lo era el maíz, el cacao, la patata y lo que era el tomate, respectivamente. A ver, un momento, por favor. Disculpen que estaban con un carnet de vacuna, decir. Bueno, como se mencionaba, de India, algunos productos, y de Europa se exportaba a América lo que era ganado vacuno y ovino, cerdos, caballos, trigo, legumbres, arroz, vino. Todos estos animales y productos eran allí inexistentes hasta la llegada de los españoles. También se comerciaba con productos manufacturados y armas. Además, se traían personas esclavizadas desde lo que era África.
Para controlar y proteger el comercio de los ataques, en este caso, de los famosos piratas y de las potencias enemigas, se organizaban las que eran las flotas en Indias, en lo que también ayudaban a la recolección, a encontrar y también a defender, obviamente, todos estos barcos que llegaban. Gracias a la extracción de materias primas y, en este caso, al proteccionismo practicado respecto a las colonias, los imperios europeos pudieron acumular cuantiosas riquezas que constituyeron la acumulación originaria del capital, la producción y el abastecimiento que se venía desarrollando en el feudalismo en base a la explotación laboral. Permitió a países como Inglaterra, Francia, España y Holanda formar un nuevo esquema económico que más tarde sería conocido como un centro europeo. Estos países encontraron su desarrollo comercial a través de lo que era la exportación de productos y la valorización de los metales como el oro y la plata. Como parte de sus reservas y sus valores económicos, con estos dos metales se producían las monedas para dinamizar el sistema de pago. Es decir, con dinero se podía adquirir productos que se generaban en el mismo territorio o fuera de este. Sin embargo, sin dinero no se puede adquirir ni satisfacer lo que es la necesidad o las necesidades, en este caso del consumo. A ver, momento, 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 chicos. Ya, como les decía, el consumo. Desde este enfoque, el desarrollo económico, los pueblos empezaron a surgir o a negociar con sus productos y se da el inicio del mercantilismo. Los teóricos afirman que esta etapa mercantil abocaba sus esfuerzos a mantener la riqueza y el progreso de su nación a través de la cantidad de oro y plata que pudieran retener. Pero la dinámica del comercio iba más allá, es ahí donde surge lo que es el trabajo conjunto, es decir, trabajo en equipo según la necesidad de comercio. A medida que crecían las relaciones de comercio entre regiones por vender y adquirir determinados productos y ante la escasez del oro y la plata en territorios ya explotados, surgió la necesidad de incursionar en nuevos territorios para encontrar, en este caso, anhelados minerales. Los conquistadores europeos iniciaron una serie de travesías terrestres y marítimas para explotar aún más estas tierras. Estos viajes fueron el punto de unión entre Europa y América. Los conquistadores, en búsqueda de sus metales preciosos, propiciaron una estela de saqueos y devastaciones de los pueblos americanos. Identificaron y saquearon lugares en los que se encontraba oro y plata, aniquilaron poblaciones indígenas y sometieron a muchas personas esclavizadas. Se produjeron pandemias causadas por virus traídos de Europa y después de en este caso, de la disminución de las poblaciones indígenas por razones anteriores, los conquistadores importaron personas esclavizadas africanas. A causa de los cambios y de la caída paulatina de los reinos europeos, los llamados conquistadores empezaron a tomar territorios americanos e impusieron sus doctrinas y también métodos de explotación de la tierra y de las civilizaciones. Esto con el objeto de comercializar y lucrar todo lo que la tierra les proveía. Los indígenas fueron considerados por la corona vasallos libres y súbditos de Castilla, aunque en la práctica fueron obligados a realizar trabajos muy duros en las explotaciones mineras y en las plantaciones agrícolas. Este trabajo forzoso se desarrollaba mediante la encomienda por la cual la corona
entregaba al encomendado, que podía ser un caballero o una institución religiosa, parcelas de tierra y un grupo de indígenas para trabajarlas a cambio de protegerlos y también evangelizarlos. También habían otras formas de explotación, como lo era la mita. Ahora, con respecto a la acumulación originaria del capital y del comercio triangular, tenemos que para el ciclo del capitalismo industrial del siglo XVIII, debió existir un capital originario, medios de producción y mano de obra, que la pusieran en marcha. Este capital se acumuló gracias al sistema de conquistas y de expansión imperialista de los reinos europeos y también de sus prácticas. Desde el mismo siglo XVI, los europeos implantaron sistemas de extracción de riquezas legalmente basados en este caso, las bulas papales, que les daba derecho a explotar a todos los recursos de las Indias. De esta manera, el Imperio Español se apropió de metales preciosos, tierras y materias primas que no le pertenecían. Para poder explotar minas y también plantaciones, en este caso, los españoles y portugueses utilizaron la mano de obra, en este caso la mano de obra de origen africana y más tarde mestiza bajo sistemas esclavistas y también a muy bajo costo. Con respecto a las cuantiosas ganancias que gracias a esto obtuvieron y que les permitieron acumular capitales, el plusvalor obtenido de este proceso se convirtió más tarde en el capital, en el proceso de la configuración del capitalismo, y en esta primera fase de la acumulación originaria se establecieron las bases del comercio mundial moderno y el capitalismo industrial. Esta etapa empezó en 1492 con la llegada de los españoles a América, pasó por la Revolución Industrial Inglesa y terminó en el siglo XVIII. Durante este periodo ocurrió una globalización comercial basada en este caso, en lo que denominamos comercio triangular, en el cual participaron las principales monarquías europeas de la época. Con respecto al comercio triangular, tenemos que el contacto con América y la apertura de nuevas rutas marítimas por Asia y América hicieron posible la mundialización del comercio europeo, siendo lo más rentable e importante para la acumulación originaria del capital. El comercio triangular tenía las siguientes rutas. Desde Europa llevaban productos de poco valor al Golfo de Guinea, donde eran cambiados por personas esclavizadas. Desde África llevaban manufacturas y personas esclavizadas hacia América, donde eran vendidos para trabajar en las plantaciones. Y desde América se transportaban materias primas y metales preciosos hacia lo que es Europa. En este comercio participaron grandes reinos europeos: Francia, Inglaterra, Portugal y España. La base del comercio colonial era el intercambio desigual, en este caso favorable a los intereses de los estados europeos. Estos obtenían en sus colonias materias primas y metales preciosos a bajo precio. A cambio les vendían lo que era exclusivamente, un momento. Esto le vendían lo que era exclusivamente productos manufacturados de poco valor a precios altos, y el comercio colonial fue favorable a los intereses de los estados europeos. Tallito que se dejó de compartir. Como les mencionaba, los estados europeos. Con respecto al capitalismo, y ya último tema que vamos a tocar, tenemos que el capitalismo apareció a finales del siglo XVIII en Inglaterra, llegado a la Revolución Industrial. Y desde entonces ha ido evolucionando y extendiéndose hasta llegar a ser un sistema prácticamente mundial. Este sistema económico se caracterizó o se caracteriza por las propiedades privadas, la búsqueda del máximo beneficio, la importancia del mercado, regido por la ley de la oferta y la demanda, y lo que es el papel fundamental
que desempeña la producción masiva a través de la industrialización y el consumo. Para comprender el capitalismo como sistema de producción económica es necesario definir capital. Desde el punto de vista económico, el capital es el conjunto, en este caso, de bienes y productos que pueden ser utilizados para producir más bienes. En el sentido financiero, es la suma de dinero que se consume, perdón, que no se consume, sino que se ahorra para comprar acciones de empresas con el fin de obtener ganancias u obtener intereses. El término capitalismo fue acuñado a mediados del siglo XIX por el economista y filósofo alemán Carlos Marx. Para el capitalismo, hasta la actualidad, es más importante la transformación de los recursos naturales que el recurso humano. El sistema se enfoca en generar excedentes, es decir, ganancias, minimizando las consecuencias que sobre la sociedad, en especial de los trabajadores y el ambiente, pueda tener la producción excesiva que inunda al mercado de productos innecesarios. La base del capitalismo es las transformaciones de recursos naturales en productos para vender. En estos procesos interviene lo que es el capitalista, que es el dueño de la industria, el medio de producción y de dinero acumulado. Todo esto en forma de su capital, necesarios para adquirir la materia prima y también para pagar el trabajo que requiere transformar esta materia en mercancía. El trabajador aporta su fuerza de trabajo a cambio de un salario que en esencia le permita producir lo que son las condiciones necesarias para que siga trabajando. Y bueno, chicos, entonces nos vamos a quedar hasta este punto. Ya les voy a tomar la lista. Un momentito. Voy a tomar la listita.